Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a lo que es el homenaje de este año. Mi nombre es Ezequiel Gorostegui, voy a ser el moderador en esta oportunidad. Les doy la bienvenida al 40º encuentro del Conversando de los homenajes de este año 2020. Y bueno, una breve presentación. Como bien algunos saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes todos los años. Este año, todos los sábados, venimos realizando esta tarea. Tomamos referentes del pensamiento liberal de todos los tiempos y homenajearemos sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Un recordatorio que pueden solicitar un certificado que es gratuito para los socios del club y con un costo de 200 pesos para los demás. Los socios piden el certificado con un formulario y las demás personas pueden solicitarlo por nuestras redes sociales. También les recordamos que tenemos un descuento, un beneficio que poseen los socios del club de un 20% en los libros de la biblioteca del club, que también los pueden encontrar en la página web de nuestra fundación. A continuación vamos a comenzar el homenaje que nos convoca en el día de la fecha, que es el Erasmo de Róterdam. Una breve contextualización. Erasmo nació como un hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y de la hija de un médico. Vivió en busca del conocimiento, en busca de la piedad, enamorado de los libros y oprimido por el miedo a la pobreza. En camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto teológico, que no se detuvo hasta que la cristiandad de Europa occidental se dividió. La relación de Erasmo con la teología escolástica fue muy difícil. Siempre pensó que los escolásticos le habían arrancado al cristianismo su verdadera identidad. Y para comprobarlo, se dedicó al estudio de los clásicos y del Nuevo Testamento en su idioma griego original, idioma que llegaría a dominar como pocos en su tiempo. El resultado fue la obra más importante que le legó al cristianismo, una edición del Nuevo Testamento en griego original, llamada Textus Receptus, publicada en 1516. El nombre Textus Receptus se le asignaba a la sucesión de textos impresos griegos del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos databan de aproximadamente el siglo X. Dos de los elogios más notables del trabajo de Erasmo vinieron del Papa León X y de un monje alemán llamado Martín Lutero. Antes de ese punto de inflexión, Erasmo se había hecho famoso por otros escritos, como el Elogio de la Locura, que había sido publicado en 1511. Para este homenaje contamos con la participación del ingeniero Enrique Arduino, que es director académico del Club de la Libertad y es ingeniero en construcciones. Y también con Paola dos Santos Formigli, licenciada en Administración, máster en Educación y coordinadora del ciclo de lectura del Club de la Libertad. Les recuerdo que los tiempos de exposición son de 15 minutos, de los cuales se les puede agregar 5 más si falta cerrar la idea. Y a medida que los disertantes van desarrollando sus ideas, pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes, y así en el final de las exposiciones se abre el debate o conversatorio y vamos a ir respondiendo. Bueno, le doy la palabra al ingeniero Enrique Arduino, si quiere comenzar. Gracias, Ezequiel. A todos les agradezco estar presente en este homenaje, acompañar al club. Y Ezequiel hizo una buena reseña de lo que es la biografía de Erasmo. Yo me voy a referir, hice un pequeño ensayito chiquito, como el tiempo es muy escaso y las referencias son amplísimas sobre el trabajo de Erasmo y demás. Yo me quiero referir, para entenderlo correctamente, a Erasmo y su época. Una época de muchos cambios. Así que voy a compartir esto con ustedes, ya que el tiempo es muy acotado para poder hacer una exposición más amplia. Erasmo y su época. Tiempos violentos. Y no me estoy refiriendo al genial film de Tarantino, sino a la época en la cual Erasmo de Róterdam actuó, escribió y principalmente razonó. El 480, el renacimiento reformista. Un hombre en una época y una iglesia dividida,
siendo el modelo inevitable del humanismo europeo, renacentista, inmerso constantemente en variadas controversias de tipo filológico o religioso, concibiendo los más significativos elogios como los más desproporcionados descréditos. La cultura escapaba de los monasterios para manifestarse en las calles. Había mayor libertad de pensamiento y se vive la alborada de las primeras universidades. Hay un auge del individualismo y una visión antropocéntrica del mundo, característica del humanismo, contraria a la concepción religiosa imperante. Sin embargo, aún así, era peligrosa una postura desafiante hacia los monarcas absolutistas o al poder de la Iglesia Católica. Cualquier intento se zanjaba con el golpe del hacha del verdugo, que lo cuente Tomás Moro, o con la promoción de guerras que las más de las veces eran fomentadas por los papas por mera ambición, que lo cuente el Principado de Nápoles. Nuestro personaje, así y todo, se atrevió a poner al descubierto las faltas y los abusos tanto de la Iglesia Católica como de los que aspiraban a reformarla. Filósofo, filólogo, teólogo y humanista. La mayor parte de su existencia bregó por la libertad de pensamiento y la apertura intelectual. Libertad, independencia, cultura y paz era el septentrión de sus ideales. Aborrecía todo fanatismo y era precursor del espíritu moderno. Ante todo y sobre todo, era un gran amante de la verdad. En palabras de Stefan Zweig, Erasmo era la luz de su siglo, otros eran su fuerza. Él alumbraba el camino, otros sabían marchar por él, mientras él mismo permanecía en la sombra, como siempre ocurre con la fuente de la luz. Pero el que señala la vía hacia lo nuevo no es menos digno de veneración que el que por primera vez la recorre. Crítico con su época, en carta a Juan de Vergara refleja el cambio que se está produciendo. Figura de grandes polémicas y discusiones acerca de su entendimiento y disputa contra el poder de la Iglesia, incomprendido en su época, abominado por muchos, idolatrado por tantos otros autores que se dedican a comprender su pensamiento. Su influencia en la cultura contemporánea ha sido más que notable. La Reforma trajo aparejada una inexorable separación. Intransigencia y agresividad calificaban a los dos bandos. El papel central que trató de jugar Erasmo fue el de arbitrar esta pendencia. Curiosamente, fue calificado de reformista y también de defensor del papado al mismo tiempo, tal vez por el simple hecho de expresar su opinión sobre un tema concreto. Tal vez solo transmitió el fruto de sus reflexiones, sin seguir consignas únicas, simplemente guiado por su libre pensamiento. Pero en el debate airado no hay sitio para la reflexión, solo para posiciones radicalizadas. Erasmo vivió un periodo turbulento en sentido religioso y, por qué no también decirlo, político. Una y otra facción, procuró volcar su intelecto a su favor. Su espíritu crítico e independiente no pudo ser doblegado. Sus enemigos en ambas ligas se multiplicaron. Siempre defendió su derecho a pensar libremente. Los reformistas lo inculparon de encubrir sus reales opiniones por miedo a las consecuencias. Usted puso el huevo y Lutero lo empolló, acusaba a la Iglesia. Sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase, replicaba Erasmo.
Su negativa a apoyar a uno u otro bando fue interpretada por ambos como cobardía y deslealtad. Refutando estos ataques, de Libero Arbitrio de 1524 hizo una declaración completa de su posición teológica. No pasó desapercibido a su sutil entendimiento el hecho de que la política era transversal a todos los acontecimientos que ocurrían en una época de enormes cambios contemporáneos de Erasmo y Maquiavelo, ubicados en la corriente del humanismo, se desprenden, no obstante, en la concepción de la política, puntos de desencuentro entre ambos autores. Sin embargo, es posible identificar algunas convergencias interesantes. Maquiavelo concibe la política como una esfera autónoma de la ética religiosa. Para Erasmo, gobernar un reino es inimaginable sin una perspectiva de sentido y finalidad ético-religiosa. Para el florentino, constituye una praxis con un fin propio: conquistar, sostener y acrecentar el poder político en aras de la convergente gloria principesca y estatal. Para el neerlandés, es una esfera que, aunque tenga una especificidad en materia de administración de los asuntos públicos, no está escindida de una finalidad ética superior. Si sobra algo, me compro ropa y comida. Consciente de que el negocio de las herejías, como él calificó al problema sociopolítico-religioso de la época, lo resolverían las armas, su valoración era que la situación había rebasado el poder humano y no quedaba sino acogerse a la protección divina. Neutral ante los grandes debates teológicos que surgieron, la prioridad del sabio neerlandés era la de preservar su libertad de pensamiento y su independencia individual e intelectual, cosa que logró hasta el momento de su muerte. Dejó detrás de sí un legado incomparable, causó una revolución intelectual en Europa y fue clave para los años posteriores. Pero tal como escribió David Schaff, murió solo, sin tomar partido. Los católicos nunca lo reclamaron. Los protestantes no pudieron hacerlo. Gracias. Ahí está. Muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Ahora le damos la palabra a Paola para que continúe. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación hoy en día en el ciclo de homenajes. Bueno, así como el señor Enrique hizo una breve introducción de todo lo que fue el contexto de la época en la que vivió Erasmo, que fue justamente el auge del Renacimiento, a mí me gustaría tocar un tema en específico que es justamente la obra por la cual a él se lo conoce a nivel mundial, que es el Elogio de la Locura. Si bien Erasmo cuenta con otras obras anteriores, él se distinguió incluso como un erudito escritor. Hubo obras que le llevaron años escribir, sin embargo, su obra magistral y cumbre, que es de la cual yo voy a hablar, el Elogio de la Locura, solamente le llevó escribir una semana y fue dedicada a su mejor amigo, que fue el señor Tomás Moro. Y en este contexto, Erasmo, como bien lo mencionó Enrique, se había consolidado como un reformista, un humanista, un reformista que no tomaba parte o tomaba una posición neutral dentro del incipiente caos que se veía venir ya a nivel religioso como político durante el Renacimiento.
Si bien esa época, el 480, marcó una tendencia trascendental a volver hacia los orígenes del hombre, es decir, el hombre individual como el centro de todo, Erasmo se basó más bien, digamos, en una estructura que acogía a todo el intelecto hacia lo que era la era clásica, es decir, volver a las ideas greco-romanas, en este caso, para entender la finalidad del hombre con el mundo y su fusión con Dios. Porque hay que decirlo que Erasmo, si bien no tomó partido dentro de ninguno de los dos bandos en este caso, ni el católico ni el protestante, Erasmo fue un ferviente católico desde sus inicios hasta el final de sus días. Y en cuanto al elogio a la locura, fue un libro que fue publicado en junio de 1511 y es un libro que si ustedes los leyeron o lo van a leer, se van a dar cuenta que desde el primer momento de la lectura, desde el primer capítulo, es muy atrapante por la forma en que está escrito. El elogio de la locura se basa prácticamente en un método que llamamos ironía, dentro del marco de respeto y como un efecto de reflejo, como un efecto de espejo para quien lo lee justamente. Entonces, Erasmo, sin nombrar a persona alguna, sin hacer, digamos, un llamamiento por cierto orden de nombres o sí, ciertos nombres o ciertas indicaciones o individualizando a ciertos culpables de la época, hizo un llamamiento a la reflexión a través de la crítica. Son dos exponentes o dos brazos muy esenciales que tiene el elogio de la locura, que son por un lado la crítica y por otro lado la reflexión. Pero el libro desde su contexto en sí no es un libro que te induce a leerlo de forma muy seria o de manera muy formal, sino que resulta incluso digamos, al sentimiento del ser humano de una forma simpática, llega en una forma de ironía o en una forma burlesca en sí, sin marcar un tono de irrespeto hacia los demás lectores. En este caso, Erasmo utiliza justamente a la locura o la necedad, que para ese entonces eran, digamos, conceptos muy diferentes, porque la locura en sí, a la locura en sí se la conocía como la insania o la insanidad, ya digamos una cuestión de una enfermedad mental o algo así como lo conocemos actualmente. Sin embargo, un sinónimo que él utilizó fue la necedad o la estulticia. Sin embargo, la necedad era más aplicable en el caso del elogio de la locura, porque se refería a la sandez. Y una de las primeras publicaciones de la tapa del libro, es decir, con la pintura, tenía el dibujo de un bufón. ¿Y qué representaba el bufón en la antigüedad para los reyes? El bufón era aquella persona que era contratada justamente por un reinado, por un rey, para hacer divertir al rey con ironías, cuestiones, no sé, comentarios simpáticos. Sin embargo, existían varias veces que el bufón, a través de esa ironía, no insultaba a nadie, pero llamaba la atención incluso a los monarcas de la época con ciertas reflexiones que utilizaban bajo la forma burlesca en sí. Entonces, como les decía, la primera etapa del elogio de la locura tenía la imagen de un bufón y cuando Erasmo habla en el elogio, cuando se refiere a la locura, lo hace en primera persona y esta asume el rol femenino en este caso. Y comienza el libro, digamos, partiendo desde lo general hacia lo particular. Es un libro que comienza haciendo una crítica a todo lo que hace la sociedad en general y luego va dirigida a ciertas instituciones, como la iglesia en sí, el papado, los obispos, los príncipes.
Y en la primera parte habla de una sociedad más general y de sus miembros. Entonces, también el elogio de la locura se divide en dos partes, no solamente de lo general a lo particular, sino también, digamos, que hace una separación entre lo que es la sandez o la necedad eh, más inocente, más simpática, más agradable, y luego va aterrizando hacia otro tipo de necedad que ya comienza a ser un poco más desagradable, pero no desagradable en el sentido de las palabras, sino que desagradable en el sentido del contexto a las verdades a las cuales se refiere. Y cuando hablamos de una sandez inocente, en el elogio de la locura se expresa acerca de la inocencia o la necedad que tienen los niños, que tienen las mujeres en general, etcétera, en un contexto que hace todavía agradable al lector cuando lo lee en sí y de forma simpática. Y es como una alfombra roja a toda la crítica social que se viene después, justamente en detrimento a esas instituciones, las cuales durante el Renacimiento se encontraban en un confrontamiento en sí, y como él mismo dice, a través de la filosofía de Cristo, que se habían perdido los valores trascendentales de lo que hace a las ideas que se impusieron con Jesús y con los apóstoles dentro de la iglesia. Entonces, Erasmo a través del elogio de la locura hace una crítica social, una crítica constructiva, en primera instancia sin nombrar a ninguna persona en general, porque como él mismo decía en su dedicatoria a Tomás Moro, la intención de Erasmo no era justamente la de morder a nadie, sino que hacer reflexionar. Por lo tanto, el segundo brazo del elogio de la locura era justamente el llamado a la reflexión. ¿Por qué? Porque Erasmo no pretendía reformar una iglesia. Como bien lo dijo Enrique, al fin de cuentas a él se lo conoce como un reformista, pero su intención verdadera no era una reforma en sí, no era un cambio, no era echar la iglesia y volverla a construir, ni que los tipos de gobiernos cambien, sino que el lector en sí, en ese momento, los partícipes de todas aquellas instituciones que estaban malobrando durante esa época, se llamen a reflexión y se automiren, se autoobserven y se autocritiquen por dentro y se sientan identificados. Es por eso que Erasmo decía que justamente el elogio de la locura puede hacer que muchas personas se sientan aludidas al leerla, pero que él prácticamente en ese sentido se lavaba las manos, porque él no hizo un llamado individual a cada uno por nombre y apellido, y el que se sentía aludido por lo que se había escrito en ese libro, justamente era porque estaba, digamos, identificándose con algún error que para Erasmo justamente eran humanos, pero que se tenían que erradicar de forma de vicios para que todo funcione de manera correcta y, por sobre todas las cosas que era importante para Erasmo, volver hacia los verdaderos valores cristianos, que como él decía en el elogio de la locura, los monjes, los obispos y después iba contra el papado en sí, se habían, digamos, enamorado tanto de lo mundano, de lo material, que se habían olvidado de la misión real de Jesucristo y también, por supuesto, de los apóstoles. Comparaba a los apóstoles justamente con los monjes modernos, en donde les recriminaba a estas personas que lo único que hacían era utilizar justamente a los fieles para poder acrecentar sus bolsillos y ni qué decir el papado en sí, por un lado. Por otro lado, también Erasmo llamaba mucho en su literatura, en todas sus literaturas, ¿sí? Al volver a los valores greco-romanos y al estudio de esos ideales humanistas de aquella época. Y en el elogio de la locura, en el contexto de sí, compara mucho, digamos, ciertas situaciones con situaciones de las historias clásicas, de los griegos, de los romanos, los tomaba como ejemplo justamente a seguir. El elogio de la locura, como yo le decía, tenía otro brazo que era la reflexión. ¿Por qué la reflexión? Porque Erasmo indicaba que no solamente bastaba hacer una crítica
para que el ser humano en sí cambie. Nosotros podemos dar una crítica a cualquier persona, a cualquier amigo, etcétera, pero esa persona lo puede aceptar como lo puede rechazar. Y en los casos que se rechazan algunas veces es por falta de entendimiento o porque falta justamente ese, ese sabor a autocrítica, a observarnos y a que exista un shock o sea, entre nosotros con la lectura o con la crítica que se nos hace para que podamos ver a fondo en dónde estamos fallando. Entonces Erasmo llamaba, por un lado en el elogio de la locura, a la crítica y por otro lado llamaba a la reflexión en sí. Y a través del elogio de la locura, luego digamos que las personas después de leerlo a partir de 1511 se fueron abriendo un poquito los ojos en sí y el papado, la iglesia, ciertas instituciones sí estaban un poco en contra de todas las ideas expuestas por Erasmo en ese momento, pero era muy diferente la situación en el sentido de que como nadie fue atacado directamente o de forma individualizada, entonces no podían ir contra Erasmo. Incluso Tomás Moro, que fue un cristiano ferviente, ¿verdad? Y ya todos sabemos cómo terminó la historia de Tomás Moro, lo leyó detenidamente y el miedo que sentía su amigo Moro era que justamente la iglesia accione contra Erasmo. Pero Erasmo se sentía muy seguro en ese aspecto, porque él estaba convencido de que su libro no era un llamamiento a armar un caos en la época, ni a que se produzca una guerra, ni a que el pueblo salga a castigar a los obispos, a los monjes, a los papas y a los príncipes tampoco, sino que era una autorreforma individual a la que él llamaba. ¿Por qué? Porque en este sentido Erasmo era un filósofo que llamaba mucho la atención por la forma liberal de sus ideas y por la tolerancia expuesta en toda su vida a través de sus escritos y por supuesto a través de sus acciones. Es por eso que Erasmo tomó una parte neutral en el conflicto entre la división de la iglesia con Martín Lutero. Y al inicio Martín Lutero, que estaba muy, digamos, aliado a este tipo de ideas, Martín Lutero también a la par que Erasmo buscaba una reforma, digamos, en ese sentido, sí, una reforma de la iglesia, pero en cuanto a prácticas, cuando él había denunciado las prácticas de la iglesia, ¿verdad? La misma iglesia comenzó a condenarle justamente a Lutero. Pero luego, a medida que pasó el tiempo y Lutero se fue conformando, digamos, de forma más amplia, fieles, y ya se había dado la división en la iglesia misma, digamos que Lutero se comenzó a radicalizar y ya comenzaba a tener ciertas ideas de reformas de dogmas. Por ejemplo, como los sacramentos, Lutero solamente estaba a favor del bautismo y de la primera comunión, entonces intentó ya reformar cuestiones de fondo de la iglesia que prácticamente ya en ese entonces era como un llamado a guerra mismo, ¿verdad? Las cuestiones de dogma de la iglesia eran inmutables. La diferencia que hay entre Lutero y Erasmo fue justamente que Erasmo supo mantener esa tolerancia y esa forma neutral de verse y se mantuvo constante y fiel a sus ideas. O sea, el Erasmo no tomó una participación radical en estas cuestiones, se mantuvo al margen, es por eso que ni la Iglesia Católica ni la protestante, como bien dijo Enrique, no han reclamado la figura de Erasmo como un personaje principal de sus historias, pero sí Erasmo puedo decir que falleció con las ideas bien puestas y defendiendo de forma absoluta a su ideología liberal y a la defensa del libre pensamiento, buscando siempre la neutralidad y la paz en todas las cuestiones, incluso en lo que se refiere a los monarcas en sí, al rey, porque él seguía admitiendo obviamente la figura del rey en la historia, pero enmarcaba en el elogio de la locura que el rey debería tener un cambio en sí, porque desde que se lo coronaba,
el rey estaba dispuesto a gobernar para su pueblo en sí, y que al igual que la Iglesia Católica, que se había olvidado de los valores impuestos por Jesucristo en su misión de vida, también los príncipes, aparte de olvidarse justamente de los valores cristianos, se había olvidado de por qué habían asumido al trono y que tenían una misión para el pueblo en sí y no para lucrar a favor de sus bolsillos, al igual que la Iglesia Católica. Entonces, la tolerancia y la defensa ideológica son constantes que marcan mucho la existencia de Erasmo y que los plasma a través del Elogio de la Locura, que los invito a quienes no lo han leído todavía que lo lean. Es un libro muy interesante que llama a una autorreflexión. Fue uno de los primeros libros, quizás el primero liberal que yo leí, y me sentí muy identificada porque si bien yo no practico religión alguna, me llegó muchísimo la forma en que Erasmo intentó transmitir todos aquellos valores con los cuales defendía, sin un ápice de fanatismo y siempre de forma moderada. Y en ningún momento, digamos que en la lectura se comprende que él quiere reformar o quiere armar un caos o un cambio radical social, sino que es solamente un llamado al orden y a la autorreflexión de cada uno para que justamente podamos vivir de manera pacífica, tolerante y sin perjudicarnos a los otros, de nosotros a los otros, ¿verdad? Dentro de los límites que hacen siempre a las libertades individuales de cada uno y por sobre todo el respeto y la preeminencia a la libre expresión y al libre pensamiento, motivo por el cual Erasmo es considerado uno de los mayores referentes del libre pensamiento a nivel universal, porque jamás se le puede, digamos, acusar al mismo de haber vendido su libre pensamiento por monedas o por nada. El dinero, si bien para Erasmo era un punto fundamental porque necesitaba alimentarse y seguir escribiendo, él nunca estuvo dispuesto a vender su libre pensamiento a ningún dogma, a ninguna institución, a ningún tipo de estructura, y siempre él mismo se incluía incluso dentro de las autocríticas y de las reflexiones como todo ser humano, porque en el Elogio de la Locura él se refiere a que la locura habla para todos. Si bien es un libro que está expuesto para la época en la que Erasmo vivió, es un libro, como es humanista, es aplicable a todo el mundo y a toda la forma de humanidad que tenemos hasta el siglo XXI, y que por supuesto también llama a un estado de no caos y de no violencia entre nosotros para poder resolver todos los conflictos. Y acá hay un punto principal del cual yo siempre hablo: la forma de Erasmo de utilizar la ironía y de hablar en forma general de las instituciones para una crítica y una reflexión. En este sentido, cuando nosotros individualizamos a las personas o las tratamos de corruptas o cualquier, digamos, falencia que ésta tenga, quizás no estamos generando la acción humanamente correspondiente para ver a en un futuro próximo un cambio como debe ser, un cambio a nivel institucional y un cambio a nivel de fondo. Nada más, gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias, Enrique, a ambos por la presentación. Y antes de... A ver, ahí estamos. Bueno, para comenzar la ronda de preguntas, les recuerdo, pueden levantar la mano y se les va a ir otorgando la palabra por orden, o pueden escribir por el chat y la iré leyendo. La primera pregunta es para ambos, que pregunta Marcos, siguiendo un poco lo que decía el video, si podemos aprender de Erasmo para difundir el mensaje liberal, y si es así, ¿de qué forma? Bueno, a ver, primero, no se puede considerar a Erasmo un liberal, ¿sí? Su defensa de la libertad propia y el libre pensamiento, si no lo conforman como un liberal del siglo XVII, que es el liberalismo que siempre hablamos y estamos conociendo. Pero sí se lo puede utilizar, y es algo que siempre reclamo.
Erasmo conocía fuertemente sus valores, cosas que hoy los que quieren difundir el liberalismo no lo saben, no lo saben. Si no sabemos nuestras bases, si no sabemos tener un pensamiento crítico, estamos haciendo más mal que bien cuando queremos difundir. De Erasmo, lo que tenemos que aprender todos, seamos liberales o de cualquier ideología, porque, a ver, el liberalismo ya no es una ideología, sino es una forma de vida. Y el liberalismo no permite, aquel que se considera realmente liberal, no puede admitir de que alguien gobierne a otro, ¿sí? Porque nuestro principio fundamental es el respeto entre los proyectos de vida que tengamos las distintas personas, y que somos muchas y somos todos diferentes. ¿Qué hay que aplaudir de Erasmo? De Erasmo hay que aplaudir su libre pensamiento. Es un principio fundamental para difundir cualquier idea. Que es lo que yo siempre les reclamo a los chicos cuando hablamos. No me digan que Locke dijo, no me digan que Hume dijo, no me digan que Rand dijo. Díganme cómo hacía Erasmo. En base a lo que dijeron los griegos, yo digo tal cosa. En base a lo que dijo Rand, yo digo tal cosa. Piensen, sean libres para pensar. Ese es el gran legado de Erasmo. Quizá fue el primer libre pensador desde la época de Sócrates que estaba dispuesto a entregar su vida, pero no bajar sus valores, sus banderas. ¿Sí? Entonces, yo creo que para difundir las ideas liberales, tomen de Erasmo el libre pensamiento que tenía, la valentía para expresar sus ideas y el no someterse a ningún poder, aunque uno tenga necesidades, aunque uno tenga amenazas o tenga presión. Llamarlo liberal le queda grande para ser liberal. Es más, Erasmo es lo que hoy definiríamos como un deísta, no un teísta. Él no creía en las condiciones que tenía la Iglesia Católica como institución en ese momento. En eso concordaba con Lutero. Pero sí creía en el mensaje de la religión católica y en eso disentía con Lutero en que hay que modificarlo. Entonces, viendo por ese lado, no considero que sea un verdadero liberal. Sí creo que sentó las bases de la defensa de la libertad. En eso sí tiene un punto en común. Y como siempre digo, busquemos los puntos en común, no las diferencias, y de ahí sigamos construyendo para adelante. Buenísimo. Paola, ¿vos querés aportar algo? Sí, en relación a lo que pregunta Marcos, justamente la idea para difundir el mensaje, sí, concuerdo con todo lo que Enrique dijo, como para tomar en cuenta justamente la forma en que se puede trabajar en el siglo XXI para la defensa o para transmitir el mensaje liberal a las masas, ¿verdad? Que justamente están muy adoctrinadas por otro tipo de ideas que son más colectivistas. A la par también, en el elogio de la locura, digamos que Erasmo hace un llamado de atención a los teólogos por la forma en que se expresan a través del Evangelio. Porque en esa época del Renacimiento, el 480, los teólogos eran dueños y señores de todo el Evangelio y su transmisión. O sea, de forma libre, nosotros si estábamos en el 480 no podríamos agarrar los Evangelios y traducirlos a nuestra manera. Eso estaba considerado como una herejía. Entonces, la forma de difundir el mensaje de los teólogos para Erasmo justamente estaba muy errada
y estaba también dirigido, digamos, a un contexto que no tenía nada que ver con el pueblo. Es decir, el mensaje no llegaba, no aterrizaba al pueblo y de manera, digamos, muy intelectual o incluso de la forma en que ellos se hacían llamar muy sabios o dueños de las verdades, se congregaban como para dar un mensaje que al pueblo no les llegaba y no les transmitía como una verdad o como una doctrina a seguir. Entonces comenzaba a malentenderse o distorsionarse o simplemente el efecto no se sentía en las personas. También digamos que la forma en que nosotros transmitimos el mensaje liberal en sí debe estar enmarcada por un sentido más práctico, por hacerles llegar, como dice Enrique, especialmente a los jóvenes, una doctrina liberal que sea digerible para todos, que se pueda entender desde el sentido común, que justamente es el más común de los sentidos y es la señorita necedad que está en el libro de Erasmo, que le habla con toda su sinceridad al ser humano. Nada más, gracias. Bueno, si tienen más preguntas, pueden hacerlas en el chat, pueden levantar la mano si quieren realizar algún aporte, si quieren, si les es más fácil hablarlo que escribirlo. Mientras tanto, una de las preguntas que les quiero hacer yo a ambos es, ¿en qué creen que se basó Erasmo? O mejor dicho, de dónde sacó la fuerza para en esa época, al no estar de acuerdo con ninguno de los dos y estar criticando constantemente a uno, era peligroso, digamos. ¿Qué opinan ustedes? Hay una realidad. Todo eso era la época de la venta de indulgencias. Era la época donde todos tenían que poner para los dislates del papado. Era la época de que había una mujer papa teniendo hijos en las calles de Roma. Era una época de descontrol, donde ya, como bien dijo Paola, se creían dueños de la verdad y dueños de la misma religión. Entonces, no era tan difícil de que aparezca esta diferencia con el papado y que se genere este cisma. La única diferencia que hubo entre Lutero y Erasmo fue el modo y qué, ¿sí? Erasmo pensaba, yo tengo que hacerlo desde adentro de la iglesia. O sea, puedo modificar algunas cosas, pero no modificar el dogma, ordenar las cosas. Lutero fue a una... En principio parecía que iba bien, reclamó cosas que eran del catolicismo. Las 95 reclamaciones que puso en la puerta de la catedral. Pero y después sí se radicalizó de una manera de que armar una nueva religión. Sí, se terminó armándolo. ¿Sí? ¿Cuál era la gran diferencia que había entre esas religiones? Que la iglesia no permitía la libertad y la iglesia luterana se basa, me hizo acordar al COVID de esto, se basa en la responsabilidad individual para lograr su salvación. ¿Sí? Y permite la libertad total del individuo. Entonces, era una cuestión de tiempo que esto explote. Y explotó. ¿Qué es lo que le pasó a Erasmo? Erasmo se quedó en el medio. Entre sus creencias, que sí creía y mucho en Dios, pero y sus diferencias con la institución iglesia. Optó por ser neutral. Si Lutero no hubiese estado en ese momento, Erasmo no hubiese tenido ningún problema. Pero Erasmo lo mismo iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque como humanista
puso al hombre como centro de la sociedad y del desarrollo. Cosa que iba totalmente en contra de la doctrina de los papas. ¿Por qué? Porque los reyes, cuando subían, uno puede decir, había muchos reyes absolutistas, sí, pero los gobernaba el papa. Si el papa no los bendecía cuando subían, ese rey estaba contra el papa. Y había muchos que estaban a favor del papa, especialmente en Francia y en Alemania. Entonces era una cuestión de estar entre la espada y la pared. Y vos cuando estás así, haces lo que te crees, lo que no crees que alguna vez pudiste hacer. Eso se llama el factor humano. ¿Sí? Vos no te conocés qué podés llegar a hacer hasta que no estás en el límite con tu humanidad. Eso es lo que le llevó a Erasmo a criticar. Además, Erasmo, la gran crítica que tiene, que no se menciona generalmente porque se lo pone como el príncipe del humanismo, Erasmo era una persona muy pagada de sí misma. Él era él, después los otros. ¿Sí? Entonces ese planteo, por ejemplo, una de las cosas, Erasmo muere pobre, supuestamente, por la historia oficial, digamos, ¿no? Erasmo no murió tan rico como vivió, porque en esa época todos tenían mecenas para poder escribir y vivir. Generalmente los escritores vivían de dedicar un prólogo a una persona importante en el que se exageraba sus virtudes y que esa persona después lo mantenía como mecenas. La primera edición de todas las obras de Erasmo fue una edición de lujo y pagada por el propio Erasmo, que dejó el monto de dinero necesario para que se haga esa edición y resaltar su figura. Es una persona muy, a ver, ¿cómo te voy a decir? Muy polémica. No solo por el tema religioso. Erasmo, por ejemplo, que estaba en sus manos poder pedir, porque él trabajó mucho tiempo en Inglaterra. Estuvo en las mejores universidades, le ofrecieron cargos de todo tipo en Inglaterra. Era muy bien conceptuado en Inglaterra. Y lo que se le critica es que, pudiendo pedir clemencia, no la hizo cuando ajusticiaron a su gran amigo Moro. Encima, cuando terminó esa ejecución infame, mandó una carta a la familia de Moro donde les decía, y bueno, no tienen por qué quejarse porque él se lo buscó. Se metió en asuntos que no debía meterse. Hay dos Erasmos. Está el Erasmo escritor, humanista, teólogo, que buscaba una mejor sociedad, y hay un Erasmo oscuro, un Erasmo, como digamos, egocentrista, ególatra, y que no hacía honor a sus compromisos de amistad o de otro tipo. Lamentablemente, siempre tenemos que mirar las dos cosas, porque por ahí sale una pregunta como la tuya, que después de que hablamos de que era tan bueno y todo eso y esto, ¿por qué se animó? Y vos te animás cuando o no tenés otra que hacer o cuando tenés un padrino. Tal vez Erasmo, lo que sí era muy bueno, que nadie discute, era como navegante en dos aguas muy turbulentas y como venderse a sí mismo.
Erasmo fue el primero que se sintió realmente europeo y el primero que fue un ciudadano del mundo, porque trabajó en todos los mejores países y todos se peleaban por recibirlo. Y eso le dio una gran ventaja. Tal vez pensando que ese respaldo que tenía en varios países de distintas cosas le permitía ser un poco más transgresor para la época, se animó a tanto. Buenísimo, Enrique, gracias por lo que aportaste. Paola, si querés agregar algún comentario, alguna opinión. Sí, agregando a todo lo que Enrique comentó también, otro de los valores trascendentales de Erasmus fue saber manejar el mercado de la época. ¿Por qué? Porque él vio perfectamente, porque lo vivió en carne propia, el conflicto que se generaba dentro de la iglesia y con el pueblo, con la era europea en ese momento y también, por supuesto, con las monarquías existentes, y supo llevar, digamos, al momento exacto, supo hacer renacer de vuelta los valores greco-romanos aplicados, o los valores clásicos en este caso, aplicado al contexto de la época. Y es en ese espacio en donde Erasmo supo fusionar, diría yo, perfectamente la situación de encontrarle un camino a seguir a su lógica y a su libre pensamiento, basado en valores que centraban al hombre como un todo, al hombre como el centro del universo en sí, como justamente lo planteaba el humanismo que comenzaba a tener auge en el 480, y entonces digamos que encontró un mercado, en palabras nuestras actuales, ¿verdad? Un mercado existente para aterrizar sus ideas y que haga un shock, digamos, de las mismas. Y por supuesto, como lo mencionó Enrique recién, producto de su éxito en toda Europa, en donde todos comenzaban a querer estirarle o para ser mecenas, para que comience a escribir, etc. Entonces, él, como se decía al comienzo de la presentación, él no sentía realmente digamos, un miedo en sí hacia la pobreza. Quizás era literal o era muy teórico porque estaba muy asociado a los valores cristianos que él se siguió promoviendo, obviamente, y nunca dejó de lado. Pero en la realidad, digamos que la vida de Erasmo se basó en una fusión concreta, exacta, en el momento justo de las ideas, del retorno de las ideas clásicas a una época en que el hombre en sí necesitaba poder verse de forma humana y de forma, digamos, autorreflexiva para poder lidiar con el desorden que se estaba promoviendo en ese aspecto, en cuanto al estatismo imperante en sí, ya sea de los príncipes como de la Iglesia Católica. Gracias. Buenísimo el aporte, Paola, muchas gracias a vos también. Si no hay más preguntas, bueno, para ir concluyendo, agradezco una vez más a los oradores por su excelente exposición. Aprendí muchísimo de Erasmo, espero que los demás participantes también. Y los invito para el próximo homenaje, que será el próximo sábado a las 18 horas, por esta plataforma también. Y en esta ocasión vamos a homenajear a Robert Nozick, otro personaje importantísimo. Así que bueno, los estaremos esperando para el próximo sábado. Muchísimas gracias a los oradores, muchísimas gracias a los participantes. Nos estamos viendo. Hasta luego.